Más de $500 millones. Esa fue la cifra que Walmart generó en ingresos durante el año 2022. Con más de 2 millones de empleados, se ha convertido en el mayor empleador del planeta y en el minorista más grande por volumen de ventas. Pero tras esa cifra, hay una historia que comienza con un niño que ordeñaba vacas antes de ir al colegio. Fue considerado un mal empleado, y le echaron de su propia tienda. ¿Cómo logró ese hombre fundar un imperio que cambió para siempre la forma en que compramos? Quédate hasta el final y no te pierdas a los peculiares y estrafalarios clientes de Walmart. Esta es la historia de Sam Walton, el pionero más subestimado del comercio moderno. Infancia de carencias y aprendizaje prematuro. Desde sus primeros años, Sam Walton conoció lo que era vivir con lo justo. Nació en Kingfisher, Oklahoma, en 1918, en una familia donde cada dólar contaba. Su padre, Thomas, intentaba mantener a su familia con el trabajo en el campo, pero los ingresos eran tan escasos que mudarse se volvió una constante. Pasaron de un estado a otro, intentando estabilizarse hasta que, finalmente, encontraron en Columbia, Missouri, un poco de respiro. Pero ese respiro nunca fue holgura. La rutina familiar dependía de cada esfuerzo individual, y Sam lo entendió desde muy temprano. Antes de tener edad suficiente para comprender lo que era un negocio, ya ayudaba a su madre a vender leche. No lo hacía como juego, sino por necesidad. Ordeñaba vacas, embotellaba, repartía casa por casa, y aprendía mientras lo hacía. También vendía revistas, periódicos y lo que fuera necesario. El dinero no llegaba solo, y en cada jornada descubría lo difícil que era conseguirlo. Inicios desalentadores en el mundo laboral. Después de terminar sus estudios en la Universidad de Missouri, donde se graduó mientras trabajaba en múltiples empleos de medio tiempo para costearse la vida, Sam dio su primer paso formal en el sector comercial. Ingresó como aprendiz de ventas en una pequeña tienda llamada J.C. Penney, en Des Moines, Iowa. Ganaba $75 semanales. Para cualquiera habría sido una gran oportunidad. Para Sam, fue una experiencia frustrante. No tardó en hacerse notar, pero por las razones equivocadas. Su estilo caótico de llevar las cuentas y su aversión al papeleo no se alineaban con los estándares de la tienda. Su superior fue claro y directo. No tenía madera para ese negocio. Aquella frase no lo detuvo, aunque sí le marcó. Walton no encajaba con el sistema tradicional de comercio porque no estaba interesado en seguir normas sin sentido. Él quería entender a las personas, no a los formularios. Curiosamente, esa misma debilidad técnica reveló su mayor fortaleza, su capacidad para vender. Nadie conectaba mejor con los clientes que él. La llegada de la Segunda Guerra Mundial interrumpió su carrera. Se alistó en el ejército, donde trabajó en inteligencia militar. En el proceso, fortaleció su liderazgo, aprendió a tomar decisiones bajo presión y, sobre todo, desarrolló una forma distinta de observar las estructuras, no como algo rígido, sino como sistemas que podían mejorarse. Una inversión errónea que casi le cuesta todo. Finalizada la guerra, Walton se enfrentó a la necesidad de construir un futuro para su esposa y su primer hijo. Con un préstamo de $20,000 de su suegro y $5,000 más de sus ahorros, compró una tienda en Newport, Arkansas. El local era una franquicia de Ben Franklin y ya venía con problemas financieros. La mayoría lo habría evitado. Sam no. Pese a estar pagando un alquiler superior al promedio del mercado, el 5% de las ventas totales, confió en que su estilo podía revertir la situación. Estudió cada aspecto de la tienda, cuestionó métodos, rompió esquemas. Descubrió que, aunque estaba obligado por contrato a comprar los productos a través de un proveedor central, había una cláusula que le permitía adquirir mercancía más barata por fuera. Lo hizo, redujo precios, vendió más, y en 3 años transformó una tienda en ruinas en un comercio vibrante, con ventas que ascendieron hasta $170 y $5,000 anuales. Reinicio estratégico en una nueva ciudad. Consciente de que debía comenzar de nuevo, esta vez con más precaución, Sam eligió Bentonville, Arkansas, como el lugar para su nueva tienda. Aseguró un contrato de arrendamiento por 99 años. Así nació Walton's Five and Dime, un pequeño local en la plaza principal del pueblo que muchos consideraron condenado desde el principio. Pero Sam volvió a aplicar lo que sabía: precios bajos constantes, trato humano y una visión innovadora. Descubrió el modelo de autoservicio y lo adoptó de inmediato. Eliminar intermediarios dentro de la tienda significaba reducir costos y mejorar la experiencia del cliente.
Triplicó ingresos en menos de un año. Y aunque su negocio ya era rentable, Walton no se conformaba con ser uno más en la lista de comerciantes exitosos de su región. Él no quería solo vender, quería transformar, una visión desafiante que nadie quiso respaldar. Mientras la mayoría de las cadenas de descuento apuntaban a las grandes ciudades, Sam observó que los pequeños pueblos eran ignorados. Esos lugares no tenían acceso a precios bajos ni a variedad de productos. Fue ahí donde encontró su ventaja. Decidió que sus tiendas serían grandes, con una oferta variada y, sobre todo, con precios agresivamente bajos. Pero necesitaba apoyo financiero. Propuso su plan a la cadena Ben Franklin, que rechazó la idea de reducir sus márgenes. Fue entonces cuando Sam hizo lo impensable, hipotecó su casa, pidió préstamos y en 1962 inauguró en Rogers, Arkansas, la primera tienda Walmart. La respuesta fue inmediata. Los clientes no solo compraban más barato, sino que además sentían que alguien por fin pensaba en ellos. Consolidación de un modelo que nadie pudo igualar. El secreto no estaba solo en los precios. Walton comprendió que un negocio grande necesita empleados comprometidos. Por eso decidió tratarlos como socios. Compartió ganancias, ofreció acciones y generó una cultura de pertenencia. También optimizó la logística. Sus tiendas se ubicaban cerca de almacenes para reducir tiempos y costos de distribución. Fue pionero en abrir locales más horas que la competencia, en eliminar cobros por estacionamiento y en utilizar estanterías metálicas que requerían menor mantenimiento. Cada detalle contaba, y lo que empezó como una cadena modesta, en 1970, se transformó en una empresa pública que recaudó $5 millones con su primera oferta en bolsa. Con ese capital, Sam pagó sus deudas y aceleró su expansión. Para 1980, Walmart contaba con 276 tiendas. Pero más que la cantidad, lo importante era la eficiencia del sistema que había creado. Walmart no era solo una tienda. Era una estructura precisa, diseñada para ofrecer más con menos. En 2024, Walmart demostró un sólido desempeño financiero. Sus ingresos anuales consolidados alcanzaron la impresionante cifra de $648 mil millones, lo que representa un aumento del 6% en comparación con el año anterior. El beneficio neto anual también experimentó un crecimiento significativo, incrementándose en un 25.3% para llegar a los $19.400 millones. Este crecimiento se vio impulsado por un fuerte rendimiento en el comercio electrónico global, que creció un 23%, así como por un aumento en las ventas de membresías y el negocio de publicidad de la compañía. En general, la empresa mostró una rentabilidad saludable y un crecimiento constante en sus diversas áreas de negocio. Los clientes peculiares de Walmart, un fenómeno cultural. Más allá de sus cifras económicas, Walmart se ha ganado una fama peculiar por la diversidad y, en ocasiones, la excentricidad de su clientela. Es un fenómeno tan extendido que ha dado lugar a la creación de la popular página web People of Walmart, Gente de Walmart, donde se recopilan fotografías y anécdotas de los clientes más estrafalarios que visitan sus tiendas. Esta web, y la vasta cantidad de contenido similar en redes sociales, destaca la amplia gama de personalidades y estilos que se pueden encontrar en los pasillos de Walmart, convirtiéndose en un punto de humor y un reflejo cultural sobre la vida cotidiana en Estados Unidos y más allá. Es un aspecto curioso que, de alguna manera, contribuye a la identidad única de la marca. Sam Walton no inventó el comercio, ni fue el primero en abrir una tienda de descuentos, pero fue el primero en unir todas las piezas, en desafiar cada regla y en construir un modelo que cambió para siempre cómo funciona la venta minorista. Su historia no es solo la de un empresario, es la de alguien que cayó, se levantó y nunca dejó de escuchar a sus clientes. ¿Puede una idea sencilla vender barato y tratar bien a las personas convertirse en un imperio? Sam demostró que sí. ¿Qué opinas tú? ¿Fue Walmart una genialidad o una amenaza para el comercio local? Cuéntanos en los comentarios. No olvides dejar tu like, compartir este video y suscribirte a Pioneros Globales. Activa la campanita para no perderte las próximas historias que tenemos preparadas. Nos vemos en el siguiente episodio.